¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterio Infinito Perú en YouTube. Y también, muy probablemente, esto lo vayamos a compartir en su debido momento a través de Misterios al Atardecer en la radio, en la FM. Vamos a hablar sobre la Atlántida. Y ustedes dirán, este tema, si es que son oyentes de mi espacio radial, este tema ya lo trataste y no hace tanto tiempo. Es cierto, pero si bien a través de la FM el sonido salió óptimo, salió muy bueno, hubo varias personas que me lo dijeron, pero siempre consulto por ahí, ¿no? Siempre hay que estar al tanto. Lo que quedó para Facebook, ustedes saben estas cosas extrañas, este misterio que a veces ocurre cuando se graba a través de redes sociales y todo eso, en este caso en un video que se transmitió por Facebook, no salió tan bien. Entonces, para que sea más comprensible la versión que quede subida a la plataforma, es que Giorgio Díaz Montejano, el invitado de aquella ocasión, ha tenido la gentileza de acceder, y de hecho fue su iniciativa, a que volvamos a tener una charla, que por supuesto no va a ser idéntica a la anterior, pero sí va a intentar rescatar y hacer incidencia en los mismos puntos principales que tocamos en aquella genial ocasión. Así que, pues aquí tengo nuevamente desde España a Giorgio Díaz Montejano. ¿Qué tal, Giorgio? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias, es un placer volverlo a intentar, no importa, es un tema muy apasionante y yo creo que bueno, pues tus oyentes se merecen siempre la mejor calidad. Así que con mucho gusto volvemos a hacer el programa. Muchas gracias. Sí, bueno, la vez pasada yo empecé, digamos que para ponernos un poco en situación, con el hecho de que para mí, y estoy seguro que también para muchas personas, al menos los que tienen mi edad, o sea, un poquito más de 30 años por ahí, pues al menos aquí en Perú recordarán que un canal local transmitía los domingos por la noche los documentales del fallecido oceanógrafo Jacques Cousteau. Y por supuesto uno de los que tuvo mayor audiencia y los que a mí me quedó grabados en la mente, que incluso lo grabé, me acuerdo, yo tendría pues qué cosas, 8 años quizás, aún así lo grabé en un video VHS y lo conservé por mucho tiempo, ¿no? Y en un cuaderno intentaba dibujar las imágenes que él pasaba del Palacio de Linosos en Creta, porque esa era su hipótesis, de que la Atlántida había estado ubicada en Creta muy probablemente, o que era compatible con la civilización minoica y que habría desaparecido con el desastre volcánico de Tera, ¿no? Exacto, sí, de Santorini. Pues eso me quedó en la mente. De ahí también mostré un librito que ahorita se me ha escabullido, no sé dónde está, pero que una de estas ediciones que eran tan comunes, sobre todo en décadas anteriores, en este caso una editorial chilena, que esta colección se llamaba Paradigmas, y en uno de sus números, entre misterios como el monstruo del lago Ness o los agujeros negros, que no son un misterio en sí, sino un hecho científico, pero lo ponían como tal, también consignaba un apartado hablando de Atlantis, de la Atlántida, y ahí ponían, por ejemplo, unos mapas que tú me mencionabas que eran no necesariamente reales, ¿no? Unos mapas bastante conocidos, y bueno, ¿quién mejor que tú para darnos una visión científica, ya que lo has estudiado, incluso has tenido trabajo con la National Geographic y todo esto? Así que, Giorgio, ¿qué nos puedes decir en inicio sobre la Atlántida y, por qué no, sobre este mapa que mostré en aquella ocasión, o que hice referencia, que muchos lo hacen pasar como el mapa de la Atlántida en medio del océano Atlántico, valga la redundancia, con la capital al sur y todo este tema? Sí, te refieres al mapa de Athanasius Kircher, es un mapa de Exactamente. Es un mapa de 1663, y bueno, él era un monje jesuita, pero era un erudito, y entonces lo que hizo fue una reconstrucción. Claro, la mayoría de la gente no lo sabe porque no han leído su libro Mundus Subterraneus, que es donde lo publica en latín. Yo sí lo he leído, incluso lo he traducido al español y lo he publicado para que la gente vea cómo él mismo reconoce que es una reconstrucción que él hace basándose en lo que leyó en el Timeo Crítica de Platón. O sea, pero como la gente, repito, no lee en latín ni habían leído la fuente original, solo se habían quedado con el mapa, todo el mundo creyó que era un mapa que él había encontrado en Egipto de la Atlántida, y que no, era un mapa que él simplemente dibujó donde él creía que debía estar la Atlántida. Entonces, en aquellos tiempos,
desde 1500 y algo, la costumbre entre los traductores latinos, renacentistas y todos estos jesuitas que vino después, era traducir como que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules. Incluso había autores que creían que podía ser América. Entonces todo eso influyó en su mente y él dijo, bueno, pues debe estar seguro en el medio del Atlántico, y supuso que las Azores, fue una deducción lógica que él sacó, ¿no?, que las Azores podían ser restos de las montañas que habían quedado, ¿no?, al hundirse la Atlántida, y de ahí sacó esa idea y hizo ese mapa, pero una reconstrucción, una hipótesis, él mismo lo dice, no era que fuera un mapa real, ¿no? Y ese mapa, bueno, ha quedado en la gente y todavía hay mucha gente que está con esa idea, pero tenemos que aclarar bien que la localización que da Platón de manera precisa, matemáticamente precisa, con triangulación incluso de 3 topónimos, y ahora lo vamos a ver, sobre la localización de la isla Atlantis, es saliendo las columnas de Hércules a la vista. O sea, era una isla que no sabemos el tamaño que pudo haber tenido, pero empezaba en el mismo Golfo de Cádiz, porque él dice que estaba protoestomatos, que en griego significa ante o delante de la boca de las columnas de Hércules. Queda bien claro en la explicación que da que es una isla que está muy cerca de las columnas de Hércules, nada más salir a la vista. Y además también hay un elemento muy importante cuando él nos dice que el hermano gemelo de Atlas le había correspondido una extremidad de la isla que llegaba hasta muy cerca de las columnas de Hércules y quedaba frente a la región, dice, que hoy en día conocemos como Gadeira, que es Cádiz. Entonces ya más claro ni el agua. O sea, es increíble que hayan estado buscando la Atlántida en todos los rincones del mundo cuando te da esos detalles, porque los únicos, solo hay un lugar en el mundo donde se reúne columnas de Hércules, mar Atlántico y Cádiz. No hay más ningún lugar en el mundo que es. Claro, ya por descarte ya está en claro, exactamente. Entonces todas las hipótesis que han proliferado por el mundo entero y que ya solo queda ponerlo en Marte han sido desarrolladas por personas que no han leído a Platón, que no les ha importado realmente ni siquiera leer lo que dice Platón. Se han obsesionado. Porque siempre lo citan. Exacto, eso es lo curioso, siempre lo dicen, no, y porque según Platón, pero bueno, si tú realmente leyeras a Platón, no estarías poniendo la Atlántida ni en el Mediterráneo ni en ningún lugar del mundo, porque bien claro que lo dice. Que lo habían puesto esta Atlántida en el altiplano. En el altiplano, sí. Ahí mismo lo han puesto muy cerca de donde está, ¿no? El altiplano lo han puesto también, lo han puesto en Indonesia, madre mía, en el Pacífico, en todos lados, pero por eso, porque son gente que no han leído, no se han tomado la molestia de leer realmente lo que dicen el Timeo en Escritia, que lo deja bien claro. Yo siempre doy las referencias para que la gente lo busque. O sea, busquen el Critia 114 AB. Eso es como los versículos de la Biblia. Si buscan una edición, una traducción de cualquiera, en inglés, en español, en francesa, edición académica, te ponen siempre los números de las páginas y te ponen 17 AB y tú localizas 17 AB y cuando miras el párrafo, ahí vais a encontrar cómo dice claramente eso, de que estaba delante de las columnas de Hércules, en el mismo piélago del Atlántico y enfrente de Cádiz. Por lo tanto, ya está, no hay donde buscar. Eso, en toda la historia de la humanidad, esos 3 puntos, o sea, triangulación toponímica, es solo ahí. No hay otro lugar en el mundo donde haya otro mar Atlántico, otras columnas de Hércules y otra región de Cádiz. Ya está, no hay más. Sí, porque incluso hay gente que ha estado cerca, pero no tan cerca, porque dicen, bueno, Atlántico, Atlas, y lo han puesto en los montes Atlas, que no se han hundido, que yo sepa están en Marruecos. No, está ahí todavía. Dicen, no, cuando el Sahara era verde, seguramente había un gran mar interior, y ahí mencionan el llamado Ojo del Sahara, y hay toda una serie de cosas. Sí, bueno, hay algunos, como dices tú, que se han acercado un poco, pero siguen sin hacerle caso a Platón. Es como que cada uno quiere ponerlo donde se le antoja, ¿no? Y entonces, en el caso del Ojo del Sahara, que es la estructura de Richat, esa estructura estudiada por todos los geólogos, y no hay ni un solo geólogo que haya dicho que eso no sea natural, explica incluso cómo se hace, porque hay ejemplos igualitos en otros lugares del mundo, pero más pequeñitos, y ese es el más grande de todos. Y además de eso, cuando miras en las dimensiones, yo hace tiempo ya que refuté eso, las dimensiones del Ojo de Sahara, caben 50 ciudades de Atlantis. O sea que... Entonces,
si ya cuesta creerse lo de la capital de Atlante con 5 kilómetros de diámetro, imagínate una cosa que tiene 50 y pico kilómetros de diámetro. Es que es demasiado. Además no está hundida, que es lo principal. Exacto. Debería estar bajo las aguas. Claro. Entonces, pequeños grandes detalles. Y pequeños grandes, claro. Justamente, de eso también hablamos en la anterior ocasión. Una de las razones por las que había gente que decía puede ser la estructura de Richard, etcétera, es por la forma de los claro. círculos concéntricos, Claro, la forma. que es como Platón describió que era la capital de Atlántida, claro. a la que tampoco puso nombre, porque muchos por ahí sueltan que se llamaba así, hasta, pero en realidad creo que no dice el nombre de la ciudad como tal. Se puede suponer que se llamaría Atlanti también, pero no está claro, no lo dice. Uno puede suponer que la ciudad se llamaba igual que la isla, igual que el nombre del rey Atlas que dio origen al mar, a la isla, y puede que la capital también se llamara Atlantis, pero no hay manera de saberlo. No da pistas sobre eso. Pero lo curioso es el tema de los anillos concéntricos también. Claro, cuando describe la capital dice que Poseidón había hecho 3 fosos circulares concéntricos dejando 2 anillos de tierra. Por lo tanto son solo 3 fosos que se inundaban de agua con 2 anillos alternados y la isla en el centro. No como vas a la estructura de Richard, que aparte de que son 54 kilómetros de diámetro, si te pones a contar los anillos salen como 20. Sí, es que no es por de pillarlo, o sea pero es lo que te dice, son gente que se quedan con una cosa y con esa cosa ya se creen que ya pueden demostrar una teoría, una hipótesis. Con el altiplano pasó lo mismo. El señor que lo defendió, que creo que todavía lo defiende, Jim Allen, él se encaprichó en que las dimensiones, ¿no? Porque aquí el altiplano sí tiene las dimensiones que él describe de lo que es la llanura. Claro, pero es que llanura puedes encontrar en el mundo entero, eso no es suficiente. Y ya con eso se encaprichó y lo puso ahí, y es así, y son gente que no... Entonces cuando tú le enfrentas y le dices, pero vamos a ver, Platón no dice claramente que estaba aquí frente a Cádiz, entonces ya te evitan cualquier tipo de debate porque saben que pierden ahí. O te dicen, bueno, Platón se equivocó en todo menos en lo que yo digo. O sea, ya está. Lo cual ya es buscar la conveniencia para reforzar la propia tesis efectivamente. Sin tener Vamos a ver, voy a poner una imagen para que la gente entienda un poquito mejor lo que estamos hablando. Nos vamos a buscar el mapa, que es lo que quiero enseñar. Aquí, este mapa. Bien, aquí tenemos 3 mapas. Esto es una reconstrucción en base a los mapas de Cateo, que eran los mapas que se hacían en la época griega más o menos de Platón. Y bueno, la isla Atlantis quedaría así, empezando en el mismo golfo. Aquí lo vemos mejor todavía, ¿no es? En el mismo golfo de Cádiz, empezando, ahí estaría a la vista. Esto más o menos sería quizás el tamaño aproximado. Esta isla grande que está aquí podría ser un grupo de las Azores con parte como una sola isla. Esto es una reconstrucción en base a una opinión de Olimpiodoro, y Olimpiodoro sí da un tamaño un poquito más grande, pero siempre ves bordeando lo que es la costa europea y África. Nunca jamás en el otro lado del Atlántico, porque es que, claro, la descripción que da Platón y la que dan todos los demás autores, que no es el único, hay muchos, yo tengo casi 100 ya autores ya de la antigüedad, todos dicen lo mismo, nada más salir las columnas de Hércules, ya se veía la isla. O sea, jamás estuvo en otro lugar del mundo que no fuera ahí. Si es que realmente existió, claro, porque a todas estas, a lo mejor la isla no existió y fue un invento de los egipcios, porque la fuente más antigua que he encontrado es la de los egipcios. Y tienen más de 4.000 años casi. Entonces, si no fue un invento de los egipcios y por culpa de los egipcios llegó hasta los griegos y existió realmente, pues solo puede haber estado ahí, o haber tenido esta forma, o haber tenido esta. Muy probablemente algo así como esto, ¿no? Vamos a ver. Entonces, bueno, estas son imágenes del documental que quiero comentarlas después. Vamos a ver los mapas egipcios. Los he agrupado todo aquí para no ponerlos uno por uno, porque si no se nos hace muy largo esto. Aquí son distintos mapas egipcios donde siempre delante del estrecho te ponen la isla, y suelen poner varias islas debajo, a veces coinciden con la cantidad de islas de las Canarias. Estos son de distintas épocas, hasta ya los más últimos de la época de Platón, que son estos, donde la isla es un poquito más grande, pero siempre delante del mismo estrecho de Gibraltar, o sea, nunca fuera del estrecho de Gibraltar. Y el nombre que le dan a la isla en egipcio es Yud Nasharu, que significa isla de los dioses, porque ellos dicen en estos mapas, todos estos textos que están aquí los va explicando, que es la isla donde surgió el primer dios de Amiurgo, que es Atún, y después de Atún, Atún creó a sus hijos, a sus 2 hijos que son Shu y Tefnu, y después Shu y Tefnu tuvieron a Geb y a Nut,
eso en el cielo y la tierra, y después ellos tuvieron a Osiris, a Horus, etcétera. O sea, entonces es el origen de todos los dioses egipcios, lo ponen en esta isla delante del estrecho de Gibraltar. O sea, que es lo que ellos explican, o sea, no es lo que yo me he inventado, es lo que está explicado perfectamente en todos esos textos. Le llaman la isla de los dioses y dicen que está en el inmenso mar o océano de aguas verdiazuladas, frías, dice, de aguas frías, verdiazuladas, cuya dimensión, así mismo dice literalmente, ni el mismo Siri conoce. O sea, era una manera de decir el océano, ya está. Es tan vasto que ni el propio Siri, después lo describen en algunos de estos mapas como que él tiene aquí en el centro, ¿no? Es que aquí se ve la isla como una barca y un trono y un canal que va hacia el sur. Lo mismo se dice en Ecritia, que la capital de Atlantis tenía un canal marítimo que llegaba hasta el sur, bajaba hasta el sur y desembocaba en el mar. Entonces es como que la versión que tenemos de la Atlántida a través de Solón es una pequeña adaptación con muy pocas modificaciones de lo que está en los mapas egipcios de hace casi 4.000 años. Estos son los más antiguos, estos de aquí hace casi 4.000 años y estos tienen casi 3.500 años. Y ya estos son de la misma época de Platón y de Solón, estos de aquí. O sea, se fueron haciendo durante muchísimo tiempo esos mapas. Hoy en día se han conservado cerca de 200, imagínate cuántos fueron, porque si se han conservado casi 200 en papiro, con lo mal que se conserva el papiro, eso quiere decir que hubo 1.000 o 2.000, quién sabe cuántos más mapas de este tipo. O sea, era algo muy común en el Antiguo Egipto estos mapas de estos territorios. Entonces, claro, esto le llegó a los egipcios se lo contaron a Solón y ya Solón lo adaptó un poco porque Plutarco, no sé si tendremos aquí la foto de Plutarco, pero no lo traje ahora, pero bueno, da igual, todo el mundo sabe quién es Plutarco y lo pueden buscar en internet. Plutarco fue un historiador muy importante, ¿vale? Y uno de los autores, de los historiadores más serios que hay de la antigüedad, y Plutarco estuvo en Alejandría, consultó las bibliotecas y vio hasta los nombres de los sacerdotes que habían hablado con Solón, y nos lo dice. Xenofis de Sais, Sonofis de Sais y Xenofis de Heliópolis. Nos da esos dos nombres que ni siquiera el mismo Platón lo dice, ni Solón ni nada. O sea, no está en la tradición de Platón del Critias y el Timeo. Solo nos lo da Plutarco cuando va allí y consulta la biblioteca y ve la historia. Y entonces da fe de que efectivamente lo que Platón escribe está basado en unos apuntes que Solón había traído de Egipto por lo que le habían contado los egipcios. Lo único que nos da un pequeño detalle interesante, que nos dice que cuando él comprueba la historia original, la que realmente se llevó Solón desde Egipto, entonces y la compara con lo que escribe Platón en el Timeo de Critias, nos dice que bueno, pero Platón lo adornó, dice, con suntuosos palacios y grandes murallas. Era una manera de decir que Platón la embelleció, la adornó un poco y la exageró un poco. O sea, pero a nivel arquitectónico dice nada más, no dice en el tamaño de la isla o si la isla existía, no, simplemente se refiere a la cuestión arquitectónica, con grandes murallas y suntuosos palacios. Eso es muy interesante, porque eso nos hace que cada vez sea más creíble la historia, porque precisamente uno de los elementos que hace que la historia parezca poco creíble a los arqueólogos que son muy exigentes con estas cuestiones, es el hecho de que, claro, cuando ves la descripción de cómo era la capital de Atlantis, con sus palacios, parece que están describiendo una ciudad griega clásica, y eso no tiene sentido. Claro, porque era una civilización extranjera, bárbara, que ellos mismos lo dicen, bárbara, extranjera. En el texto se dice que no tenían nada que ver con los griegos. Claro, porque eso forma parte del embellecimiento que ya Plutarco se dio cuenta al comparar la versión original, el embellecimiento que había hecho Platón. Claro, porque incluso cuando hablan de la Atlántida mencionan al dios Poseidón, que es un dios griego. Y entonces uno se pregunta por qué tenían un panteón de dioses, o al menos uno de los dioses de su panteón, de origen griego, y una civilización ajena. Exacto. Eso queda explicado de todas maneras, aparte de esta pista que nos da Plutarco, que ya nos ayuda a entender esos elementos que no deberían estar, porque están, porque forman parte del embellecimiento de Platón. También en el propio Critias 113 AB, escuchen, búsquenlo, 113 AB. Se van a Critias 113 AB y verán cómo Critias el menor, que es tío de Platón, que es el que está narrando la historia, de acuerdo a lo que él leyó en los escritos de Solón que guardaba en su casa, y él es el que está narrando la historia, nos dice: os voy a contar
para que no os sorprendáis cuando escuchéis nombres griegos de los personajes, sabiendo que no pueden ser griegos, lo dice mismo, porque son bárbaros extranjeros. Os voy a explicar a qué se debe esto. Entonces dice que Solón vio que los egipcios habían traducido los nombres por su significado de los atlantes originales al egipcio. Entonces él creyó oportuno hacer lo mismo, traducir por el significado los nombres de los atlantes a la lengua griega para que sea más fácil de entender el poema, porque lo que iba a ser era una obra épica. Y entonces a la hora de leerla y de contársela a los griegos atenienses, pues él creyó que era más conveniente, en vez de decirle los nombres bárbaros extranjeros, decirle la traducción en griego. Y por eso es que ahora leemos que el dios se llamaba Poseidón. No es porque el dios se llamara Poseidón, sino porque el dios, cuando él fue a hacer la traducción, vio que lo que le venía bien era Poseidón. Quiere decir que el nombre del dios en la lengua de los atlantes venía a significar algo igual que Poseidón, era el dios de las aguas. Entonces, como era el dios de las aguas para los atlantes, pues entonces él le puso el nombre de Poseidón. En el caso de Atlas, ¿por qué le pone Atlas al primer hijo? Porque vio que Atlas significa el que soporta o carga el peso del cielo. Pues en los egipcios, precisamente, el equivalente es el dios Shu, que también lo representa soportando y sosteniendo el cielo. Eso quiere decir que el nombre original de la lengua de los atlantes, que no sabemos cuál era, que daba nombre a ese primer rey y que dio nombre a la propia isla, significaba eso, pero no sabemos cómo sonaba. Solo sabemos que significaba lo mismo que en egipcio Shu y lo mismo que en griego Atlas, el que soporta o sostiene el peso del cielo. Entonces, claro, y así hizo con todos los nombres, pero tuvimos la suerte que nos dejó un ejemplo de un nombre atlante original. Justo cuando todos los hijos de Poseidón los nombra en griego, pero hay uno que nos dice, además de darnos el nombre en griego, nos dice cómo se llamaba en la lengua nativa del país de Atlante. Y ese nombre es precisamente el hermano gemelo de Atlas. Dice, en griego es Eumelo, pero en la lengua indígena del país es Gadeiro. Gadeiro. Y dice, y por su fama y por tener su región enfrente de la isla que hoy en día se llama Gadeira, que es Cádiz, por eso se llama Gadeira. Entonces nos da el origen etimológico del nombre de lo que es Cádiz, que en griego era Gadeira. Nos dice que tomó ese nombre porque la región del hermano gemelo de Atlas quedaba justo enfrente, en lo que es el Golfo de Cádiz, quedaba justo enfrente, y por su fama, entonces le dio nombre a la isla de Cádiz. Entonces ya sabemos que el nombre entonces de los atlantes, del hermano gemelo, era Gadeiro. Si sabemos lo que significa en griego Eumelo, podemos saber entonces lo que significa Gadeiro. Yo hice ese experimento que es lo que se llama ingeniería inversa. Entonces busqué en griego qué significa Eumelo, y Eumelo significa la persona que es rico en ganado menor, o sea que tiene muchas cabras, ovejas, un ganadero pero de ganado menor, nunca de ganado mayor, o sea nunca de vacas, solo de cabras y ovejas. Vale. Entonces, sabiendo lo que significaba eso, hago la hipótesis. Entonces, Gadeiro significa eso, el que tiene buenas ovejas o buenas cabras, o abundantes ovejas o abundantes cabras. Bueno, pues voy a buscar en todas las lenguas del mundo, a ver en qué lengua del mundo Gadeiro significa eso. Y cuando me pongo a buscar en todas las lenguas del mundo, nada, hasta que ya, ¡pum!, descubro que justo en las lenguas semíticas, o sea, las que son fenicio, cananeo, árabe, arameo, todo lo que son las lenguas semíticas, es donde único existe en esa familia de lenguas semíticas un montón de formas como Gadira, Gadir, Gadar, Gadeiro, igual, Gades, Gadis, y todas ellas significan lo mismo. El ganadero que es rico en abundantes y excelentes ovejas o cabras, exactamente lo mismo que Homero. Sí, entonces, justamente yo de eso estaba suponiendo, sí, porque muy aparte de que ya hemos tenido una conversación similar antes, sí, justamente uno, cuando estudia incluso en el curso de Historia Universal, en el colegio, en la escuela, sí, te dicen las fundaciones que hicieron los fenicios, sus distintas colonias comerciales en los alrededores del Mediterráneo, y que mencionan Gades, que es el origen etimológico del actual Cádiz. Sí. Entonces, uno piensa que Gades es un nombre fenicio, pero si nos dicen que Gades fue fundada por los atlantes y Gadeiro y todo esto, quiere decir que no todos los nombres que suponemos que son de origen fenicio, etcétera, lo son. Alguno habrá que de repente también
tiene un origen atlántico. Claro, el caso es que en este caso en concreto, lo que nos está dando la pista esta es que la lengua que tenían los atlantes era de la misma familia afroasiática semítica. O sea, no era, ya por lo menos sabemos que la lengua de los atlantes no era indoeuropea, ni era americana, amerindia, era afroasiática semítica. O sea, de la misma familia de la que sale el acadio, el asirio babilónico, el hebreo, el arameo, el árabe. Es una lengua de familia semítica porque es la única familia del mundo donde galeiro significa exactamente lo mismo que un melón griego. Y por ser semitas podrían estar emparentados con las actuales poblaciones de África del Norte o quizás con las de las Canarias, que es tanto siempre se repite que Canarias bereberes, con los bereberes. Los semitas no son exactamente bereberes, pero tirando hacia atrás, hacia tiempos muy antiguos, sí son todos afroasiáticos. Es decir, hay un idioma común en el neolítico que se llama afroasiático. De ese idioma común, lengua madre afroasiático, salen distintas ramas. Y sale el egipcio, el bereber y las lenguas semitas, y el etíope, y el cuchítico, el omótico y el chádico. Todas esas ramas salen de una sola, que es el afroasiático. Entonces, en la época en que existió la Atlántida, por la antigüedad que se le da, desde que empieza a partir, la historia empieza a partir de hace unos 11.500 años y llega, y después hablaremos sobre eso también, que es muy importante, hasta la edad de bronce, hasta alrededor de 1550, en todo ese periodo, pero sobre todo la época antigua, original de los atlantes, cuando ellos empiezan, que es neolítico, lo que había era afroasiático. Entonces quiere decir que lo más probable es que la lengua de los atlantes fuera el afroasiático, esa lengua madre que después se abre y se dispersa en todas las lenguas afroasiáticas, es decir, que están desde el norte de África hasta todo el cercano oriente, toda esa región de ahí. Pero, claro, todo esto lo he ido descubriendo con muchos años de investigación lingüística, haciendo ingeniería inversa, comparando todas las lenguas del mundo, son cosas que nunca sabían, nadie se había percatado de ello, por eso cada vez hay más luz, y bueno, y por eso que no es casualidad tampoco, porque esto es una historia que muy pocos saben, que es que cuando Jim Cameron, voy a poner unas imágenes aquí, a ver, un momentito, de documental, aquí estamos, por ejemplo, aquí está Sinha, que es el director y el conductor del documental, aquí estoy yo, y aquí está Richard Freund, que es un arqueólogo y semitólogo de mucho crédito internacional, ha hecho muchos documentales y libros. Bien, la cuestión es que cuando cuando Jim Cameron decide hacer el proyecto del documental, que quiere hacer el documental sobre la Atlántida, él contrata a un equipo de más de 40 científicos de distintas universidades del mundo, de Canadá, de Estados Unidos, de varias universidades de Europa, hasta de Nueva Zelanda y de Israel. O sea, de varias universidades importantes del mundo. Contrata, como tiene mucho dinero, puede hacerlo, claro, puede hacer lo que quiera, contrata 45 científicos y durante 2 años previos, antes de contactarme a mí, yo esto me entero después cuando ya me lo cuenta, claro, cuando ya me lo cuenta, durante 2 años antes de contactarme a mí, él tiene a esos científicos investigando todas las teorías que hay sobre la Atlántida, todas las que han habido. Y entonces entre todos esos científicos hay geólogos, arqueólogos subacuáticos, arqueólogos de tierra normal, historiadores, filólogos, filósofos, bueno, es un equipo muy completo. Al final, todos ellos le mandan un informe y le hacen una selección, él les pide que les elija 3, 4, 5 hipótesis de las más verosímiles y que de todas esas también elijan cuál es la más importante, la más verosímil o la más creíble. Bueno, pues cuando todos esos científicos terminan ese estudio y se lo mandan a Jim Cameron, resulta que entre las 4 o 5 que eligen, que se van viendo después en el documental y se van descartando una tras otra, se empieza por la de Santorini, es la primera que se descarta, y después se pasa a Malta, después a Sicilia, a Cerdeña. Sicilia se dejó incluso fuera, ni apareció en el documental, de lo poco creíble que era. Se saltó a Cerdeña y después se termina en España como la hipótesis más verosímil, porque la conclusión de todos los científicos de eso fue que la más verosímil era mi hipótesis.
Eso porque son gente que saben. Claro, es una hipótesis validada. Claro, 45 científicos de distintas universidades del mundo entero, cuando vieron todas las hipótesis, hicieron, Jim Cameron hizo traducir los dos epítomes, el tomo 1 y el tomo 2, que son dos tochos así que tengo yo así, de 700 páginas, de gigante, de línea 4, los hizo traducir al inglés solo para podérselo pasar al equipo de los 45. Le pagó un traductor para que los tradujera y ellos pudieran ver mis argumentos. Claro, cuando ellos compararon lo que tenían los demás, cómo se saltaban a Platón y no les importaba nada lo que era Platón, y cuando vieron que yo hacía un estudio lingüístico profundo que me limitaba, que además vieron que he sido el primero en toda la historia de la ontología que ha trabajado con los códices originales en griego, que me costó 20 años casi irlos localizando por el mundo entero. Entonces, cuando vieron cómo yo trabajaba hasta con los códices y leía en griego directamente, los profesionales de griego que estaban contratados por él, le dijeron, no hay nada superior a esto. Entonces, por eso en el documental se van descartando las hipótesis y se termina como que la hipótesis más verosímil, si es que existió realmente la Atlántida, es que estuviera muy cerquita de las costas del sur de España, Golfo de Cádiz, por ahí. Y bueno, en principio he previsto un segundo episodio y un tercer episodio. En contrato está. Ahora la cuestión es, vamos a ver, porque tenía que haber salido cuando justo salió lo del coronavirus y ahora estamos esperando a ver cuándo vamos a poder filmar otra vez el segundo episodio, pero la intención es ir soltando en cada episodio, serían 3 máximo, evidencias más contundentes cada vez. O sea, porque tenemos cosas bajo el mar que no hemos mostrado todavía y las queremos mostrar en el segundo episodio. Si quieres hacerme alguna pregunta. Esta imagen te muestra algo muy interesante. Una vasija con círculos concéntricos y el canal que justamente dicen que salía de la ciudad hacia el mar. Sí. Entonces, este es un símbolo que también lo habíamos conversado. Ahora te la voy a mostrar. Unas ubicaciones muy concretas allá por el Mediterráneo. Sí, mira, te voy a mostrar la imagen, la portada del libro, para que la veas un poco mejor. Este libro se puede descargar gratuitamente. Este libro lo publiqué yo y lo regalé a la ciudad de Jaén. Jaén Atlante. Sí, claro. Lo regalé a la ciudad de Jaén, pero cualquiera puede descargarlo en mi página web, en atlantidahistórica.com. Es muy fácil, atlantidahistórica.com. Entran ahí y lo van a ver ya de entrada, entre las primeras cosas que se ven, ahí va a estar, para que lo puedan descargar gratis. El libro en PDF, claro. Está maquetado, listo para imprimir, pero claro, también hay una opción para el que lo quiera tener en papel, se lo puede comprar en Amazon, pero yo no gano un duro, o sea, yo lo puse gratis, o sea, yo renuncié a todo el royalty, pero Amazon no renuncia, entonces sale creo que por 5 euros o algo así, o sea, lo que cobra Amazon por el coste, ya está, pero yo no percibo ni un céntimo, o sea que lo sigo regalando incluso aunque lo compren en papel, ¿no? Entonces, en este libro yo lo recomiendo porque prácticamente tiene lo mismo que el otro libro que tengo, que es del documental, ¿no? Atlantis Rising. Prácticamente tiene lo mismo, lo único que hago un poquito más de hincapié en Jaén, ¿vale? Pero prácticamente tiene lo mismo. Ahora, el que quiera comprarse el otro, que además está a muy buen precio, 18 euros creo o algo así, pues mejor para mí, por supuesto, el del documental, ¿no? Bien, aquí lo que estábamos hablando. Este es el diseño, exactamente el diseño de la metrópoli, de lo que es la capital de Atlantis cuando se describe, ¿no? Los 3 anillos que rodean a la isla central y el canal que sale hacia abajo y sobresale fuera de los anillos. Exactamente, cuando ves cualquier, por ejemplo, estos son esquemas de la Atlántida en dibujos de enciclopedias, de libros, ¿ves? Distintos esquemas. O sea, es lo mismo que está dibujado, y esta vasija apareció aquí, en esa misma ciudad concéntrica de Jaén. O sea, porque cuando tú mencionas ciudad concéntrica de Jaén, y también ese es otro de los temas que ahora estoy recordando y que también antes los había tratado con un buen amigo que justamente formó parte de un curso tuyo respecto a jeroglíficos egipcios y que era el señor tuyo, Alejandro Marino, que también tiene su canal de YouTube. Sí, por supuesto. Él me comentaba, como él también él está en España, bueno, él es de Andalucía, que cerca de Jaén está el yacimiento de Marroquíes Bajos. Es este que estamos viendo aquí ahora. Ajá. Esa es la reconstrucción que hacemos en el documental, lo más fidedigna posible, de cómo era esta ciudad. Es idéntica a la Atlántida, a la capital de Atlántida. ¿Ves? Aquí tienen los puentes que llegaban hasta aquí.
aquí en la reconstrucción se le escapó el puentecito, pero bueno, hay que perdonárselo al chico que hizo el trabajo, que era un poco novato, no era, aquí tenía que ponerlo también, pero se le escapó. En realidad el puente llega hasta aquí, hasta la misma Acrópolis Central, y aquí, bueno, tendría lo que sería pues el palacete, la casa principal, el templo, y por aquí creo que no se ve bien, pero lo tenía también en la reconstrucción, estaba incluido pues lo que es como una especie de cisterna, ¿no? de embalse, de agua de pozos. Entonces es prácticamente lo mismo que se describe de Atlantis, que tenía dos fuentes de agua al lado de lo que sería el templo, más o menos en la Acrópolis, y después tenía dos anillos de tierra, pero rodeado con tres canales concéntricos, ¿no? Entonces no ha aparecido hasta ahora en ningún lugar del mundo algo tan parecido a la descripción de la capital de Atlantis. Donde único aparecido es aquí, en la península ibérica, en Jaén, en el sitio arqueológico de Marroquíes Bajo. El tamaño es un poco más pequeña, por supuesto, porque no está claro que la Acrópolis, con 5 kilómetros que tendría la capital más o menos de diámetro, quizás ni existió realmente, y si existió, bueno, pues todavía no ha aparecido. Pero de todas maneras, esto no era pequeña, esta tenía aproximadamente unos 2,5 kilómetros, o sea, digamos casi la mitad de diámetro que la capital de Atlantis. Y aún así es el sitio más grande que ha aparecido en toda Europa occidental, y creo que incluso en toda Europa, más grande del Calcolítico, sin ninguna duda. 115 hectáreas de habitación arqueológica. O sea, de todo lo que es el sitio arqueológico, unas 115 hectáreas. Los sitios más grandes de Europa del Calcolítico no pasan de 10 hectáreas, 15 hectáreas. Es ridículo, vaya. Por ejemplo, la ciudad de Jericó, que está considerada la primera ciudad del mundo, tiene nada más que 3 hectáreas. Es que sí. Claro, aquí estamos hablando de 115 hectáreas, es que es una burrada. Esto fue enorme. O sea, aún siendo la mitad más o menos de tamaño de lo que era la capital de Atlantis, sigue siendo algo enorme para esa época. Y aparte que ya tenía murallas con bastiones. Aquí cuando se hizo la reconstrucción se hizo en la parte primera, cuando todavía no tenían bastiones. Los bastiones los empezó a tener a partir de la llegada de los esteparios a la península ibérica, o sea, hace unos 4.500 años. Pero en el origen no tenía los bastiones. Los bastiones los hicieron para defenderse, claro. Wow. Y ahora quien se pregunte, al ver esta imagen y al escuchar que estás mencionando un sitio arqueológico comprobado que existió o existe aún parcialmente emergido en lo que es la zona de Jaén, en la península ibérica, quien diga, caramba, ¿por qué están buscando bajo el agua si encontraron un yacimiento que tiene la forma que se le supuso a la capital de la Atlántida? ¿Por qué siguen buscando la ciudad bajo el agua si está? Obviamente porque la Atlántida se describe como una isla y que se hundió y que quedó bajo el mar. Entonces, si uno quiere encontrar la capital de la Atlántida, uno tiene que ser lo más fiel posible al texto, claro. No puede hacer lo que hacen precisamente otra gente, que agarra cualquier cosa que encuentra. Por ejemplo, si esto hubiera aparecido, perdona que tengo una alergia, si esto hubiera aparecido en China o en cualquier otro lugar por ahí, o en el mismo Perú, estarían diciendo que es la capital de la Atlántida, pero no. Yo soy consecuente con mis propias investigaciones. Y por mucho que esto se parezca a la capital de Atlantis, estoy seguro que esto no es la capital de Atlantis, es una de las ciudades de los Atlantes, porque es obvio que si ellos tuvieron una civilización muy importante en esa isla, que estaba en el Golfo de Cádiz, pues obviamente en los alrededores, quiere decir lo que es la península ibérica, lo que es el norte de África, en todos los lugares más cercanos, tienen que haber ciudades también parecidas, las colonias, o sea, con el mismo modelo. Entonces es normal. Influencia cultural. Claro, es normal. Es perfectamente normal, es esperable, vaya, era esperable. Nunca había aparecido, pero una vez que apareció, a mí no me sorprendió. Esto apareció en el año 1995, cuando apareció, a mí no me sorprendió, porque yo la esperaba. Yo hacía muchos años antes, desde el 1995 más o menos, que ya yo estaba publicando que una manera de verificar la veracidad histórica del sustrato histórico de la leyenda de la Atlántida sería que aparecieran en la península ibérica. Lo dije así mismo, está publicado, que cualquiera lo puede verificar. Por suerte todo queda siempre publicado para que la gente lo pueda verificar, y ya yo vaticinaba esto, decía, una manera de verificar la historia es que aparezcan modelos de ciudades similares concéntricas, que aparezcan elementos de los que se describen en el relato, el oricalco, no sé qué, una serie de cosas, ¿no? Cuando apareció esto,
A mí no me sorprendió, no me cogió por sorpresa porque ya yo lo esperaba como un elemento de confirmación. Ahora resulta que no es el única, no es la única. Tenemos varias en Andalucía, un poquito más pequeñas, esta sigue siendo la más grande, y alrededor de más de 200 o 300 en toda Andalucía, Extremadura, y llegan hasta el centro de la península ibérica, hasta casi hasta Madrid. Entonces ya se sabe que es un fenómeno típico de este periodo del Neolítico, el Calcolítico, y se le llaman, los arqueólogos no le llaman obviamente ciudades tipo Atlante, ni soñar, jamás. Le llaman, claro, le llaman simplemente recintos de foso, ya está. O sea, recintos con foso, es el nombre que le dan los arqueólogos, ya está. Porque claro, ellos no van a reconocer jamás, ni muertos, que esto es idéntico a lo que se describe en la capital de Atlante. Ya está. Y de hecho que sí. Has mencionado una palabrita que siempre está asociada a la Atlántida, sobre la que también se ha fantaseado bastante, como con todo lo que tiene que ver con este tema, que es Oricalco. Sí. Bueno, ya en los ámbitos esotéricos y demás, donde también se ha hermoseado la Atlántida y hasta ultra tecnologizado, y hay una serie de cuestiones que no vienen al caso porque no se apoyan en la realidad. También se habla que el Oricalco fue un metal singular o algo así, pero por su etimología creo que se descubre qué es lo que hay detrás del Oricalco, ¿no es así? Efectivamente, mucha gente que no conoce de griego ni de latín, bueno, cuando oye la palabra oricalco, la gente que no está entrenada lingüísticamente lo primero que piensa es que debe ser algo que lleva oro y calco, que no sé lo que será, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, pues será oro con algo que es calco. ¿Qué será el calco? No lo sé. Después a lo mejor alguno se tropieza con que calco deriva del griego jalcos, que significa cobre, y dicen, pues oro-cobre, aleación de oro-cobre. Una aleación de oro-cobre. Y eso fue lo que hizo, por ejemplo, Jim Allen, el que le pone en el altiplano. Más de medio libro se lo tratando de convencer a la gente que aquí, mira el oricalco aquí lo tenemos, oro con cobre mezclado. Claro, el oro con cobre está en todos los lugares del mundo. Todas las culturas del mundo han mezclado oro con cobre, en distintas proporciones de cobre y distintas proporciones de oro, pero todos han mezclado oro con cobre. Pero el problema es que eso no es lo que significa. Oricalco en griego es, como aparece escrito en el texto de Platón, se pronunciaría algo así como oreijalcos. O también se podía pronunciar, dependiendo de la época si es helenística, orijalcos. Pero en la época de Platón es oreijalcos. Y oreijalcos se compone, es un término compuesto de orei, y orei es monte, y jalcos es cobre. Entonces lo único que significa es cobre de monte, cobre que se extrae de la montaña. Y el mismo Platón lo dice, que se extraía directamente de las montañas y que no se mezclaba con ningún otro metal, que no era una aleación, sino un tipo de cobre natural de monte. Entonces ya fíjate tú todas las confusiones que se han montado por gente que no se tomó la molestia ni siquiera de ir a un diccionario griego, porque te vas a un diccionario griego cualquiera, griego inglés, griego francés, griego español, y vas a encontrar oreijalcos, cobre de monte. O sea, gente que ni siquiera algo tan simple como eso, ya está. No, se quedaban con lo primero que les sonaba y ya está. Igual que con los que han estado con la historia de Aztlán, ese nombre de mesoamericano. Del lugar que supuestamente mítico del los mayas. Vale. Claro, entonces yo tuve que hacer un estudio con las fuentes primarias de los primeros conquistadores españoles que hablan de Aztlán, donde la ponen y tal, para convencer a la gente de que también han metido la gamba totalmente en eso. No hay ni una sola referencia que diga lo que dicen por ahí muchos libros, que era una isla que estaba en el medio del océano Atlántico, al este, que no sé qué. Se han inventado todo eso. Eso no lo dice por ninguna parte. O sea, lo único que dicen claramente es que estaba al norte, o sea, pero estaría Nuevo México por ahí. Y por ahí, al norte, que vinieron del norte, no del este ni del oeste, del norte. Sí, pero en esa deriva de hipótesis llevándola hacia América del Norte y todo esto, sí, nos tropezamos con uno de los asuntos que quizá ha hecho que más gente se emocione con una Atlántida supuestamente ubicada ya no en medio del Atlántico, que es lo más básico y clásico, como decíamos, sino en el Golfo de México, ¿no? Que ya se ve como un lugar propicio por lo que es como una gran boca donde hay islas. Entonces alguien dice, esto debería estar ocupado por alguna tierra en algún momento de la geología. Y ahí aparecen estas famosas estructuras cercanas a la isla de Bimini, y pues hay algunos que
fantasean con esto y dicen, bueno, estas estructuras puede ser que sean de factura humana. Así que ese es otro detalle que también lo Sí, cuando eso apareció, que apareció en la década de los finales de los 60 o principios de los 70, creo que fue, por ahí más o menos, ahora no recuerdo la fecha exacta, pero por ahí, finales de los 60 o principios de los 70, que aparecieron estas estructuras en las islas de Bimini y cerca de Andros también. Entonces, claro, en aquel momento, sobre todo porque los seguidores de Edgar Cayce era un vidente que había hecho una serie de evidencias por trance y tal, entonces había dicho que la Atlántida, ruinas de la Atlántida iban a aparecer en el futuro, cerca de, no muy lejos de lo que es Miami y tal, ¿no? Entonces, claro, hubo gente que vio eso y rápidamente lo conectó, los seguidores de él, y los seguidores de él fueron los que se dedicaron prácticamente a publicar todo tipo de artículos, vídeos, documentales, para tratar de convencer a la gente de que esa estructura eran los muros calzadas, decían calzadas, ¿no? Claro, después vinieron los geólogos, se pusieron a estudiar aquello y al final los geólogos demostraron con un montón de ejemplos en la costa que todavía están y en otros lugares del mundo, que es un tipo de fractura natural que se provoca en ese tipo de caliza tan porosa, con chífera, que es muy blanda, y entonces las mismas corrientes marinas van creando esos surcos de distintas maneras. Entonces da un aspecto como de si una pared que está tumbada, ¿no? Como una pared inca que está tumbada en el suelo. Pero claro, ellos no se quedaron contentos con eso, pero claro, después cuando tú ves la lógica y ves la foto de los buzos que están encima, ves que los bloques son gigantescos, tan grandes que el buzo se ve chiquitito y como alguien va a hacer una calzada con bloques tan gigantescos que tienen a veces de ancho 10 metros por 20, y entonces después cuando lo miras así en nivel, hacen así, después otro está por aquí abajo, después otro está por aquí arriba, con saltos entre bloque y bloque de 2 metros, de 1 metro. ¿Qué podía pasar por esa calzada? ¿Qué carro? Es imposible. O sea que, pero bueno, es un tema que todavía, a pesar de todo lo que los geólogos han publicado para demostrar que es una formación natural, claro, los creyentes los creyentes de Edgar Cayce y los creyentes de la Atlántida, porque hay creyentes en la Atlántida, hay gente que estudia la Atlántida desde un punto de vista histórico-científico, como es mi caso, hay gente que la estudia de una manera mixta, vamos a decirlo, ¿no? Que toma en cuenta las evidencias histórico-científicas, pero también le gusta un poquito la parte misteriosa y trata de esotérica y tal. Pero es que hay otros que son creyentes total, que es como un creyente de una religión. Y ese creyente en la Atlántida total, de que la Atlántida existió hace 100.000 años y que tenían aparatos voladores y tal, bueno, pues esos no van a renunciar nunca a algo, por mucho que la ciencia le demuestre que no es lo que yo creo que es. Porque ya ahí juega. Hace unos días te comento que yo, no sé por qué me salieron recomendaciones en la plataforma en YouTube, que siempre nos sorprende a veces llevándonos a videos un tanto extraños, en donde salió una persona que hablaba, supuestamente iba a hablar sobre sus experiencias, investigando sobre la Atlántida, pero no era un investigador profesional, sino era un divulgador más que nada. Y él decía que la Atlántida había coexistido con la otra cuestión que muchos mencionan, con Mu, también conocido como Lemuria, aunque en realidad son dos cosas distintas, pero hay gente que lo utiliza de sinónimo, y que habían sucumbido porque habían tenido una fantástica guerra allá en los orígenes de los tiempos, y que ambas eran pues supercivilizaciones que al tener ese choque pues habían hundido sus propios continentes, ¿no? Y lo decían con una certeza que uno leía después en los comentarios y la gente convencidísima, y yo creo que eso va con lo que tú llamas, ¿no? Los que creen en la Atlántida, pero no en el mito o en la historia antigua, sino en el mito moderno que ha sido creado en base a la efectivamente. Claro, es que con la Atlántida pasa igual que con el tema de los extraterrestres y tal, se crean como religiones alternativas a las que hay. Y entonces hay mucha gente que está enganchada al tema de los extraterrestres y que para ellos casi ya como una religión, y también los hay que están enganchados al tema de la Atlántida fantasiosa y es como una religión, o sea, creen eso y creen todo lo que cualquiera pueda publicar en esa línea. Sin embargo, cuando ven un estudio histórico-científico donde tratas de demostrar con evidencia arqueológica como esta, ¿no? Una ciudad que es igualita, encuentras un puerto bajo el mar, lo enseñas en el documental, las anclas de piedra, no les gusta mucho porque no lo ven tan tecnológico
no vale eso no parece una super civilización. Pero mirancas de piedra más lo que esperaría. Yo esperaría de oricalco supermena. Claro, con ribetes de oricalco, el submarino atómico de hace... Ya. Entonces, pero bueno, yo me río porque yo sé que no por burlarme de ese tipo de personas, por supuesto que no, porque hay que respetar las creencias de cualquier tipo que sea. Exacto. Si no, pero sí me da risa el hecho de ver como que por mucho que yo me esmere en encontrar pruebas arqueológicas, incluso inscripciones donde se habla del nombre de Atlas, de Atala, de la ciudad, se dibuja la ciudad y abajo se pone el nombre de la ciudad, pues muchas pruebas que yo encuentre que le dan veracidad histórica a la leyenda, por lo menos demuestran que la leyenda no surgió de la nada, que no es un invento así de la nada, sino que viene de elementos que existieron realmente. Hay gente que eso no le satisface casi nada, porque lo que están esperando es que yo le demuestre, que yo encuentre una prueba de sus aparatos voladores y de cómo podían con energías de cristales alterar el eje de la Tierra y esas cosas, ¿no? Claro, te confirmo su creencia. Que digas que otra cuestión que se dice, ¿no? Que los fenómenos que te comenta ocurren en el Triángulo de las Bermudas son porque había supercristales de poder de los Atlantes. De los Atlantes que quedaron debajo, bajo las aguas. Sí, claro. Hay todo eso. Entonces, sí. Pero bueno. Pero volviendo a lo tuyo, que definitivamente es mucho más valioso, que es la investigación científica e histórica de la Atlántida, yo creo que algo que habría que dejar claro es la ubicación espacio-temporal. Según lo que tú has estudiado e investigado, ¿en qué tiempo más o menos estaría situada la Atlántida como civilización? Y el otro punto es su ubicación, como dije, espacio-tiempo, en el espacio. O sea, bueno, ya nos has dicho frente al Golfo de Cádiz. Sí. Lo podemos puntualizar un poco más, pero ya más o menos aquí creo que le quede claro. Donde la gente se pone un poco, digamos, extrañada es porque Platón, tengo entendido, o al menos así lo ponen en las traducciones más comunes, que al dar el tamaño se refirió a Asia y Libia juntas o algo así. Sí, lo del tamaño. Exacto, y la gente piensa en Asia actual, ¿no? O sea, sí. Monstruo de continente, y Libia, que es un país bastante respetable en tamaño. Ese es un tema muy fácil de entender, claro, cuando acudes a los códices originales, como hice yo, lo lees en griego, y no solo lees en griego a Platón, el Timeo y el Critia en sus códices que se han conservado, que son todo copia bizantina y algunos trocitos de papiro, un poco más. Pero cuando estudias los códices y ves lo que él escribe y las palabras que usa en griego y usas los lexicones, que dice, utilizas todas las acepciones y las vas combinando para ver realmente qué quiso decir, tomas en cuenta el uso idiomático en su época, o sea, en su época qué definición realmente tenía tal concepto para él y para todos los autores de su época. Hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, cuando haces un estudio filológico, se llama un estudio filológico bien completo de eso, y vas mirando las etimologías y vas comparando y además tomas en cuenta lo que los mejores especialistas de Platón, o sea, exégetas, como se llama, los exégetas de Platón de su propia época o de pocos siglos después cuentan y que fueron alumnos de él y que estudiaron en la misma academia, todo queda claro. Bueno, la cuestión es que la expresión que todo el mundo en todas las traducciones normalmente son muy literales en ese sentido, en algunas cosas no, pero precisamente en esa parte es una de las partes que todos traducen muy literal. Entonces muy literal te ponen que y la isla Atlantis era más grande que Libia y Asia juntas. Eso te lo ponen casi todas las traducciones, ¿no? Bien, lo primero que hay que ver es que en el texto original en griego lo de junta no existe. Eso se lo añadió aquí, ¿no está? No dice nada de junta, olvidémonos de él. Vamos a quedarnos solo con más grande que Libia y Asia. Ahora vamos a ver si es verdad que dice realmente más grande que Libia y Asia. La palabra que se usa es meizón. Meizón en griego es el comparativo de megas. Y megas, igual que meizón, que es su comparativo, tiene varios significados. Tiene un significado que es grande, sí, grande, de tamaño, claro, pero es que también tiene un significado que además es el que más se usa y es el primero en la sección, que es grandioso, de grandiosidad, de magnificencia, de importancia, de relevancia. Como por ejemplo Alejandro Magno. Bueno, ese Magno es el comparativo, el equivalente en griego de megas. En griego es Alejandro Megas, que significa Alejandro el Grande. Pero el grande por importancia, por grandiosidad, no por tamaño. No porque fuera altísimo. Entonces,
Cuando ves el texto puede significar simplemente que la Atlántida era más importante, más relevante, más grandiosa que toda Libia y que toda Asia. Quiere decir que todas las civilizaciones que había en Libia y Asia. Puede entenderse perfectamente así. Pero es que además de eso tenemos a Proclo, y Proclo fue el mayor exégeta que hubo en la antigüedad de Platón, el que más conocía a Platón de A a Z, que fue incluso escolarca de la misma academia de Platón, que tenía todas sus bibliotecas, todos sus papeles, todos sus documentos, y ese señor que fue el mayor exégeta de Platón y que mejor conocía a Platón, cuando llega esa parte, en los comentarios que hace abajo, nos dice, aquí Platón está utilizando megason, para referirse al poder de la Atlántida en su extensión. Quiere decir que la traducción es, realmente, y la Atlántida era más poderosa que todas las ciudades o civilizaciones, o como queramos llamarle, o gobiernos o estados, de toda Libia y de toda Asia, la más poderosa que había. Eso es lo que significa, no tamaño. Pero se han quedado con la literalidad más grande que Libia y Asia, y ya todo el mundo ha pensado, pues entonces tiene que ser América. Pero claro, porque no, exacto, porque no hay estudios filológicos, es que nadie hace estudios filológicos. Si la gente hubiera hecho estudios filológicos, estos tipos de estudios filológicos, como los que yo te estoy comentando, lo han hecho muy poquitos, incluso especialistas en griego clásico, o en Platón mismo, lo han hecho muy pocos, no más de 5 en la historia. Y no todos ni siquiera les ha interesado esta parte, se han dedicado a otras partes del libro, porque no les ha interesado tampoco el tamaño. En cuanto al tamaño como tal, el único que lo deja bien claro es Proclo. Después de Proclo nadie más habló de eso hasta que yo empecé a hablar de esto y a descubrir las opciones. Otra opción que tiene también es que sí, que se pudiera referir a tamaño, pero con relación a que era la isla mayor, o sea, la isla más grande, digamos en tamaño, de toda Libia y de toda Asia, porque se creía que estaba en el medio. Y como estaba, nada más pasan las columnas, estaba la isla, y según Aristóteles, después estaba un continente en el otro lado que creían que era Asia. No sabían que era América. Ellos creían que del otro lado de la Atlántida estaba Asia. Ya la vuelta, daba la vuelta y estaba Asia. Lo vemos aquí en este mapa perfectamente. Mira, ahí está, ¿lo ves? Aquí estaría Atlantis y estas serían las costas, ¿lo ves? De esto de Asia. Esa era la imagen, eso lo metemos en una bola. Esa era la imagen que tenían los griegos en la época de Platón y de Aristóteles y de Solón. Entonces, después de la isla Atlántida, había unas islas debajo, y entonces dice Alasneso, otras islas, y le dice en el Timeo, y después de esas otras islas, que serían las Azores, por ejemplo, estaba enfrente el gran continente que por esa parte rodea todo el mar. Y según Aristóteles, eran las costas de Asia. Entonces, por tanto... Pero podría ser también una referencia a un antiguo conocimiento de la existencia de América. Podría ser una referencia a que ya hubieran tenido conocimiento de América, o simplemente porque ellos creían que el mundo era redondo, y que cuando tú pasabas el Atlántico y pasabas la isla Atlántica ya llegabas a las costas de Asia, porque no sabían, en principio, no sabían que hubiera, no hay ningún autor griego, ninguno antiguo de la antigüedad, que diga que después de pasar la Atlántida o después de salir de las columnas de Hércules, aunque no hable de la Atlántida, se llegaba a un continente y después de ese continente atravesabas ese continente y llegabas a Asia. No, ninguno. Todos decían lo mismo, que para llegar a Asia solo había que atravesar el Atlántico. Y al otro lado estaban las costas de Asia. O sea, de hecho, ese error que le llaman el error de Colón, ese fue el error que le llevó a Colón creer que había llegado a Asia, porque era lo que decía Aristóteles y lo que decía Platón y lo que decían todos. Y Colón se murió creyendo que había llegado a las costas de Asia. Él no sabía que había descubierto un nuevo continente. Por eso toda América no se llama Colombia. Por Colón se llama América porque fue Américo Vespucci el que se dio cuenta que era un nuevo continente, que no era Asia como creía Colón. Si no, se hubiera llamado toda América Colombia. Exactamente. Curiosidades de la historia. Claro. Y lo otro sería, habías ya mencionado una cifra, 11.500 años. Es la fecha. El inicio de esta civilización atlante. Claro, esto también es un tema muy interesante porque eso ha creado unas confusiones horribles. Todavía hoy en día hay un montón de gente que tú ves que te dicen, la Atlántida existió hace 11.500 años, algunos dicen 12.000 para redondear y ponerlo más lejos, ¿no? Hace 12.000 años existió la Atlántida y la Atlántida se hundió hace 12.000 años, y todo eso es una mala interpretación de lo que está clara, pero muy claro en el Timeo 23 AB, para que lo busquen. El Timeo 23B, no, Timeo 23B,
y también está en el Kritia 108. Cuando ustedes busquen ahí esos pasajes lo van a ver en el Kritia 111, perdón, y Timeo 23, E y B, en esos dos. Cuando ustedes busquen esos pasajes van a ver perfectamente cómo dicen que 9000 años es la fecha en la que el dios Hefesto y la diosa Atenea fundan Atenas con un Kekrop, los Kekrópidas, que son Kekrop, Ereteo. Entonces ellos fundan Atenas en el 9000. Y dice, y 1000 años después, 8000 antes de Solón, fundan la ciudad de Sais, la misma diosa Atenas, que para los egipcios es Nit o Neit, fundan entonces la ciudad de Sais. Después en el Kritia 111 te dice que cuando los dioses se decidieron repartir el mundo, que es el reparto del mundo en la mitología griega, es cuando los dioses olímpicos, los tres hermanos, Zeus, Hades y Poseidón, con todo su séquito de olímpicos, vencen a los titanes y a los gigantes, en esa guerra que se llama la titanomaquia. Entonces, cuando ellos vencen a los titanes en esa guerra mitológica, ellos se reparten el mundo y se van repartiendo el mundo. Bueno, pues en el Kritia entonces dice que en ese reparto del mundo a Atenea y a Hefesto le tocó el Ática, donde fundaron Atenas, y a Poseidón le tocó la isla del Atlántico, donde fundó con una mujer la estirpe de los Atlantes. Entonces, ese momento en que se reparte el mundo se fija en una fecha concreta, en 9000 antes de Solón. O sea, hace 11, descontando los 2000 años de nuestra era, hace 11.570 años, porque Solón estuvo en el 570 a.C., para ser exacto. Hace unos 11.570 años, los dioses se reparten el mundo, a Atenea y Hefesto, que son hermanos, le toca el Ática, fundan Atenas, y a Poseidón le toca la isla Atlántida. Por lo tanto, esa es la fecha del inicio de la historia que se va a contar. Eso se dice antes de empezar a contar la historia. O sea, el inicio de la historia, no el final. O sea, es absurdo que en el mismo año, en el mismo 9000 antes de Solón, cuando a Solón le da la isla, en ese mismo momento se casa con ella, tiene 10 hijos, la ciudad crece todo, y llega al final y se hunde todo en el mismo momento, en el mismo año. Es absurdo, claro. Algo tiene que pasar ahí, ¿no? Hay que pasar por lo menos 1000 años más. Tiene que ser una civilización que progresivamente vaya claro, y hacerse... Claro, y entonces es lo que se ve en el Kritia. Se dice, Poseidón se une con Clito, tiene 10 hijos, y dice, aísla la colina donde ella vivía, la isla con 3 fosos concéntricos que los inunda de agua de mar, dice, para que los hombres no pudieran acceder a ella. Poseidón era muy celoso en las mitologías, siempre era muy celoso, para que los hombres no pudieran acceder a ella. Dice, porque en aquellos tiempos, acuérdense que estamos hablando de hace 11.570 años, porque en aquellos tiempos se puntualiza, los seres humanos aún no conocían el arte de la navegación ni de la construcción de barcos. Fíjense que coincide, finales del Paleolítico, es verdad. Entonces después dice, con el tiempo, dice, sí, mucho tiempo después, dice, los atlantes fueron enriqueciendo la ciudad, construyendo puentes, edificios, tal, y vuelve otra vez a repetir la frase constantemente a cada rato. Generaciones después, siglos después, mucho tiempo después, cada generación iba embelleciendo para superar a la generación anterior, y iba haciendo más obras y más construcciones, y cada generación iba embelleciendo más hasta que llegan a la edad de los metales, dice, y del bronce. Es que, o sea, un proceso natural de varios miles de años. Hemos empezado en el 11.570, hace 11.570. Entonces, hay que pensar que pueden haber pasado 2.000, 3.000, 4.000 años para llegar a la edad del bronce de los metales. Y entonces, cuando ya se produce la guerra, dice, en el momento final ya de que los atlantes ya se vuelven ambiciosos, dice, después que había pasado mucho tiempo y se habían alejado de la estirpe divina, y por mezclarse, dice, muchas generaciones con gente mortal, y tal, se vuelven ambiciosos, se les queda pequeña ya la isla, ¿no? Y empiezan a conquistar más tierra, y en todo eso tienen la guerra con los griegos, y los griegos lo derrotan. Y nos dan una pista muy importante, y ya con esto vamos a fijar ahora el final de Atlántida. Kritia 110 AB, búsquenlo, Kritia 110 AB. Nos dice los nombres de quienes fueron los reyes atenienses que derrotaron a los atlantes. Cuando nos dan los nombres, nos dicen que fue Kekrop, Ereteo, Erisitón y Eritonio.
Esos hijos, esa familia se conoce en todas las leyendas griegas como los Quecrópidas, o sea, la dinastía de los Quecrópidas. Esos Quecrópidas están datados por los propios griegos de la época, de mucho antes de Platón, están datados por los propios griegos que vivieron entre el 1600 y el 1500 más o menos. Antes de Cristo, en plena edad de bronce, cuando aquí en España estaba proliferando la cultura del algar. Bien, en el 1550 más o menos se produce lo que sería el final de los Atlantes, aproximadamente en esa fecha. ¿Por qué? Porque dice que fue poco antes de producirse el cataclismo del Deucalión. Y en las mismas cronologías griegas se dice que el cataclismo del Deucalión se produjo en el 1530. Por lo tanto, tiene que haber sido 1540 o 1550, por ahí más o menos, ¿vale? Esa es la época en la que estaban viviendo además todos los mismos personajes que se mencionan, de los reyes que vencen a Platón, a los Atlantes. Bien, ¿qué otro elemento podemos encontrar que pueda apoyar todo eso? Bueno, pues que justo en el 1550, antes de Cristo, se produce un terremoto muy extraño, un cataclismo muy grande también, que se describe hasta en una estela egipcia, que dice que ocurrió hacia el oeste, no se dice dónde, pero dice que hacia el oeste. Se oía de lejos, pero que llegó incluso a subir el nivel del mar, inundó, entró por el río Nilo, entró un tsunami y acabó con medio Egipto, de lo catastrófico que fue ese cataclismo. Algunos creen que fue una erupción de Santorini, otros creen que no, que fue algo mucho más lejos, a saber. Pero ocurrió en el 1550, y en ese mismo año de 1550, los egipcios, además de ese cataclismo, todo coincide a ver, derrotan a los hicsos, que eran un misterioso pueblo que estaba conquistando Egipto y todo el Mediterráneo, y ellos mismos, los egipcios, dicen que eran de estirpe desconocida. Cuando los egipcios conocían a todos los pueblos del Asia, desde por lo menos 1000 o 2000 años antes. Entonces, ¿de dónde venía esa gente que ellos no los conocían? Porque no eran del Mediterráneo oriental, no eran de la gente que los rodeaba, pues venían seguramente de aquí, de los Atlantes. Y esos hicsos, que es el nombre que le dan en egipcio, que significa reyes pastores. Era una manera como despectiva. O sea, gente que eran pastores. Nos recuerda a Gareiro, que lo hemos tratado al inicio. Con sus ganados, claro, efectivamente. Entonces le dan el nombre de reyes pastores, porque eran gente, porque veían que la economía principal de ellos parece que era la ganadería. Entonces ya estaba, le pusieron reyes pastores, pero dicen de estirpe desconocida, que no sabían dónde venía. Entonces justo fue en el 1550. En 1550 ocurre, ¿qué probabilidades hay de que en el 1550 vivieron los Quecrópidas que derrotan a los Atlantes, y de que en esa fecha es la derrota también de un pueblo que provocó la mayor guerra mundial que hubo en aquel momento, porque eso fue una guerra mundial, lo que hicieron los hicsos. Atacaron a un montón de pueblos de todo el Mediterráneo, algo que no se volvió a ver después, hasta mucho después, con los llamados pueblos del mar, donde se volvió a repetir la misma historia. En aquellos momentos, esa fue la guerra más importante mundial de todo el Mediterráneo. Lo más probable es que fueran atlantes. Entonces, claro, vas cotejando todas esas cosas. Después resulta que en el 1550 también se dató, aquí en la zona de Huelva y de Cádiz, un tsunami que fue el más violento en no sé cuántos miles de años, que fue terrible, que provocó grandes inundaciones, y cuando hicieron las dataciones por Carbono 14 le salió 1550 también. O sea, se van sumando muchas cosas, ¿no? Pero lo importante que tiene que quedarle claro a los que escuchan esto y pueden verificarlo, es que la fecha de 11.570 años, de hace 11.570 años, o la fecha de 9.000 antes de Solón, no es la fecha del final, sino del inicio de la historia, de cuando los dioses se reparten el mundo y a Poseidón le entregan la isla Atlántida. Es cuando empieza la historia. Después se va explicando cómo con el paso del tiempo van cada vez enriqueciendo más la ciudad, van creciendo más y cada generación va embelleciendo y superando lo que hizo la anterior, hasta que llegan a la edad de los metales, por lo tanto, y hasta la edad del bronce, dicen así mismo, hasta la edad del bronce. Entonces, la Atlántida sí desapareció, se hundió, hubo un cataclismo probablemente, la isla si existía se hundió por ese cataclismo, todo eso pudo haber ocurrido, pero si ocurrió, tiene que haber sido alrededor de 1550 a.C., porque es cuando los Quecrópidas estaban gobernando en Atenas y son los que derrotan a los atlantes. Y después que derrotan a los atlantes es cuando se produce lo del hundimiento de la isla, porque se dice, Timeo, y tiempo después, no dicen cuándo. Y tiempo después de esa derrota sobrevino un gran cataclismo que hizo que se hundiera la isla Atlántica.
Por lo tanto, no podríamos ubicar el hundimiento del Atlántico no mucho más acá del 1550, a lo mejor por el 1500 como mucho. Pero no. Lo que sí sabemos que fue antes del Deucalión, porque se dice en el Crite 112, que fue en un grandísimo terremoto con tsunami, o sea, inundaciones acuáticas y tal, que hubo, dice, justo antes del Deucalión, y el Deucalión es de 1530. Por eso no puede ser más acá de 1530, imposible. Tiene que haber sido entre 1550 por ahí quizás. Entonces, la Atlántida, o la civilización atlante, llamémosle así, no era solamente algo que, no era solamente gente que estaba viviendo en su isla, sino que ya habían empezado un proceso de expansión similar a la que después tuvieron otros pueblos, de expansión guerrera, conquistadora, y quizá hubieran llegado a dominar todo el Mediterráneo, a no ser porque le sobrevino el cataclismo, y me imagino que con esto también habrá quedado dañada lo que actualmente se conoce como Marroquíes Bajos, y por eso será que está enterrada. Quizá ahí fue el final, digamos, no solo de la isla, sino por la extensión. Bueno, claro, es que cuando... frenado un imperio de información. Claro, cuando un imperio... si, por ejemplo, la capital, el centro, lo que se llama el centro neurálgico del poder, ¿no?, estaba en la isla. Si la isla se hundió por un cataclismo y ahí estaba la capital, la metrópoli, la que regía todo el imperio, claro, el imperio se desmorona. Se queda en pequeñas ciudades, o ciudades que cada una se va como autogobernando a su manera y tal, pero ya lo que es la unidad del imperio se pierde. Eso siempre ha ocurrido en lo largo de la historia, y puede volver a pasar. Si viene un cataclismo o algo y borra por completo todo Washington y toda la Casa Blanca, lo que se queda después es un caos tremendo en Estados Unidos, y todo el mundo empieza a separarse y a querer ser cada uno su propio rey. Es que es así, eso es normal. Cuando se rompe la unidad del centro de un imperio, lo que sí sabemos es, por lo que dice Platón, es que hubo una expansión de los atlantes por el Mediterráneo, desde las columnas de Hércules, dice, por casi toda la costa de África, toda la costa de Libia, que es como se llamaba en aquel momento, hasta llegar a Egipto, hasta la frontera de Egipto, y por toda Europa hasta la Tirrenia. Aunque en el Timeo dicen que en realidad llegaron hasta el Asia, o sea, hasta el Asia Menor, que hicieron Anatolia, Siria, Palestina y tal. Y eso tiene bastante sentido. Que dice que abarcaron prácticamente todo el Mediterráneo, por Europa y por la parte de África, en su expansión de colonización. Pero los griegos fueron los que los detuvieron, los que los derrotaron, o sea que derrotaron de alguna manera al ejército principal, a los líderes, porque dice que los derrotaron, y además se dice así mismo en Critia que gracias a que esos griegos atenienses, que Crópidas lo derrotaron, dice, se evitó que nosotros, dicen los sacerdotes de Sai, también termináramos siendo esclavizados. Es decir, que gracias a la derrota de los atlantes que hicieron los griegos, los egipcios no terminaron siendo esclavizados por esos atlantes. Es lo que se dice ahí, lo cual te da la sensación de que ya habían colonizado prácticamente a todo el Mediterráneo. Todo lo que estaba antes de Grecia y Egipto. Así es. Entonces yo creo que hemos dejado bastante claro lo de la cronología, espero que sí. La cronología y la ubicación están clarísimas para los que hayan escuchado, y pues el otro tema sería, que ya cae por su propio peso, que evidentemente no era una super civilización, porque para que los griegos de ese entonces, que ni siquiera eran los griegos clásicos que a todos nos vienen a la mente, les hayan hecho el pare a su expansión, quiere decir que estaban más o menos en la misma... No tenían, está claro que no tenían ni láser, ni energía de cristal, ni nada de eso. Exacto. Los que Crópidas, por lo que describen ellos y lo que se ve en la arqueología y tal, eran como micénicos, griegos micénicos. En aquella época eran griegos micénicos, espadas de bronce y escudo y ya está. Esa era la máxima tecnología en aquel tiempo, ¿no? La espada de bronce, el escudo y un casco para proteger de la cabeza y poco más. Pero lo que sí parece que tenían fama de muy buenos guerreros, porque de hecho se le llamaban mitológicamente reyes dragones, e incluso los representan con mitad del cuerpo como si fuera una serpiente y tal. Entonces tenían una especie de... hay toda una mitología con los Crópidas, ¿no? De que eran hombres hasta la cintura más o menos, de la cintura para atrás eran como grandes serpientes o como tritones marinos. O sea, que eran una especie de monstruos, ¿no? Pero eso forma parte de la mitología. Lo que sí sabemos después por la herencia griega, y lo vemos en los espartanos, ¿no?, que eran unos guerreros formidables, porque la historia de los 300 es real. O sea, está descrita por historiadores muy serios. 300 hombres que fueron capaces de frenar prácticamente un ejército de 1 millón, usando un espacio estrecho,
Vale, pero y por mucho que se ha estudiado y se ha analizado, al final se llega a la conclusión de que puede haber algo de exageración, pero que seguro esos 300 se enfrentaron como mínimo a 100.000, no hay ninguna duda de eso, como mínimo a 100.000. Tenían una fama, o sea, los guerreros griegos tenían esa fama de ser excelentes guerreros, así que yo me creo perfectamente que pudieran haber frenado a los atlantes, porque tendrían un dominio de las artes marciales más potente seguramente. Y los atlantes, a fin de cuentas, no eran guerreros desde el principio. La descripción que da Platón es que ellos vivían pacíficamente como si aquello fuera prácticamente un paraíso. Solo fue, dice, en el último momento se volvieron avariciosos y quisieron empezar a conquistar. Pero no tenían una antigua tradición de guerreros de conquistar a nadie. Entonces quizás por eso no eran tan poderosos. Eran a lo mejor a lo mejor ganaban por mayoría, quiere decir, porque eran mucha gente. Pero no porque realmente fueran grandes guerreros. El símbolo, como te decía al inicio, el símbolo, digamos, de los anillos concéntricos que sería el plano de la ciudad, ¿no? Con un canal, sí. Es algo que tú mencionabas que en puntos muy concretos del Mediterráneo, que pudieron haber sido, quién sabe, antiguas colonias atlantes, tú lo has encontrado, sí. y están ahí en petroglifos, en, digamos, arte de esos tiempos, y justamente ahí apareces tú, sí. Mostrando una estela con sí. Una descripción que muestra justamente el mismo símbolo. Sí, es que esto sale en el documental, esto está en el Museo de Badajoz, hay un montón de estelas de esas. Estas estelas son de finales de bronce, pero un poquito más acá después del hundimiento, vamos a decirlo. Esto viene siendo como de 1200 por ahí, o sea, son, digamos, de supervivientes, por decirlo de una manera, de gente que sobrevivió de las ciudades que habrían en la península ibérica, o el recuerdo. El caso es que son escudos, o sea, son escudos porque son personas que están con sus espadas y esos escudos son como muy grandes. Pero los escudos están decorados con el símbolo de la ciudad y a veces con el canal bien clarito, así entrando hacia adentro y todo. Es como, por ejemplo, los escudos, no sé si lo habrás visto en dibujo animado o en foto, en película, que los griegos ponían Medusa, la cara de un dios, lo que se llama heráldica. Los escudos siempre en las antiguas civilizaciones era normal decorarlo con un símbolo de una divinidad o del símbolo de tu clan, de tu tribu, etcétera. Es lo que la heráldica siempre ha existido. Pues la heráldica de esta gente era representar el diseño de la capital de Atlantis en esos escudos. Era su orgullo, por así decirlo. Exacto, era una manera de recordar que ellos eran descendientes de los que sobrevivieron después que se hundió 2 o 3 siglos antes, nada más, no es mucho. Después del hundimiento o del final del Imperio Atlante, esto es de 2 o 3 siglos nada más después. Entonces siguió la tradición. Claro, en la zona de Tarteso. Claro. Lograron influir, digamos, las culturas, o sea, más claramente, ¿hubo algún aporte cultural superviviente de lo que fue la civilización atlante? Casi seguro yo creo que sí, porque primero estábamos hablando, por ejemplo, de marroquíes bajos. Esos viven en la época de los atlantes, ya está. Porque esos viven desde hace 5.000 años hasta empezaron como hace unos 5.000 años la ciudad a construirla, y la ciudad estuvo activa, funcionando por lo menos hasta hace unos 1.500 años por ahí más o menos, hasta el 1.550 más o menos. A partir de 1.550 desaparece la cultura de Akbar, que era sucesora directa de todas estas civilizaciones, desaparece también misteriosamente en la península ibérica, justo precisamente cuando se supone que se hundió la Atlántida. Eso demuestra que hubo el fin de un imperio. Entonces ya desapareció todo lo que había hasta ese momento. Pero es que estos son de 1200 por ahí más o menos antes de Cristo. Es decir, que estos son de 2 o 3 siglos después de lo que sería la destrucción del centro del poder político, por decirlo de alguna manera, de los atlantes, del fin del Imperio Atlante. Entonces son como reminiscencias supervivientes que estaban en la zona precisamente de Tarteso, que es la zona que está frente a la isla. Ya está. Claro. Estos son los antecedentes de Tarteso. Después de esto, 2 siglos o 3 siglos más después, ya está la cultura tartésica, con estelas parecidas a estas, pero que ya usan escritura y tal, y probablemente estos son sus ancestros inmediatos, y estos a la vez son descendientes de los atlantes. Y una prueba también no solo que la heráldica que utilizan para sus escudos sea el mismo símbolo de la ciudad, ¿no? Con el canal, a veces le ponen así el canal abierto con 3 puertecitas así para adentro y todo con detalle. A veces ponen el canal y delante del escudo, en la entrada, ponen un barquito o un carro también que va entrando, para que quede claro que es una ciudad.
y lo ves en el escudo. Entonces, esta gente que estaba orgulloso, de alguna manera recordaban eso de que vivieron alguna vez, o que hubo una capital, una ciudad que era concéntrica y lo recordaban, y esa es su heráldica. Pues esta gente también representa en alguna de esas estelas al dios Atra, soportándose y cargando a la propia estela o a un carro así con caballo, en la misma posición en que pone. Es otro símbolo, el indalo, si no me equivoco. El indalo es una variante, claro, el indalo es soportando la bóveda del cielo, así, claro, como un arco. En estas estelas aparece así una figura humana con los brazos así, y entonces va cargando el carro entero con los caballos o un escudo de estos circulares y lo va cargando. Es el símbolo de Atra, el dios Shu de los egipcios y el dios griego, que es lo mismo. O sea que hay varios elementos, no es solo ya el hecho de que utilicen para la heráldica de los escudos el diseño de la capital de Atlántida, es que también está el dios Atra presente en alguna de las estelas. Yo no tengo ni la más mínima duda, esto lo vengo defendiendo hace más de 20 años y por eso salió en el documental, porque les pareció convincente, es una hipótesis, no tenemos una máquina de tiempo para saber si estoy equivocado o no, pero es una hipótesis verosímil, creíble, de acuerdo a los elementos que tiene, ¿no? A fin de cuentas no hay otra manera de explicarlo tampoco, no hay, porque los que dicen que es un escudo, sí, vale, yo también digo que es un escudo, no es problema, pero no dicen nada de la decoración. No, eso, bueno, porque les dio por hacerlo así, ya está, lo podían haber hecho cuadrado, pero lo dio por hacerlo así. Claro, como dicen muchas veces en la arqueología, cuando no entiendes algo, sí que es algo ritual, sí que pertenecía al universo mental de ese tiempo, como se hizo llenar la pelota. Sí, o a veces sí, a veces decir algo ritual, algo simbólico, o a veces peor todavía. No, era casualidad, ya está, que le dio por hacerlo así. Lo podía decorativo. Decorativo, sí, meramente decorativo, claro. Pero bueno, entonces nos ha quedado muy claro la Atlántida, de acuerdo a tus investigaciones, en cuanto incluso hasta su símbolo y todo esto, las pervivencias de la misma. Quizá lo último sería que ustedes dentro de sus investigaciones submarinas han encontrado algo muy importante, la posible entrada al puerto, a la capital de la Atlántida, por lo que mencionaste brevemente también casi al inicio, sí, que es el tema de las anclas hundidas. Exacto. Más o menos que hay Exacto. anclas de piedra en un área donde actualmente en el giro no hay nada. Entonces, claro. Bien, mira, por ejemplo, aquí en esta foto, esto es una foto de, no sale en el documental, esto es una foto de las que tengo yo del making of. Aquí estoy yo y estamos los dos técnicos que estábamos trabajando con el robot submarino, el dron, es como un dron pero que está por debajo del agua, claro. Y este es precisamente un momento en el que estábamos filmando, aquí se ve un poquito mejor, una de estas ruinas que después, claro, no se muestran ahora, se mostrarán en el próximo documental, derruida, unos muros, una construcción derruida, y vamos a ver aquí la forma. Esto os doy como adelanto, porque esto no salió en el documental y no va a salir hasta el próximo documental, pero bueno, quiero daros una pequeña primicia ahí para vosotros, ¿no? Muchas gracias. Entonces, esta es una de las estructuras, esto es una imagen que hacemos con batimetría de sonar. O sea, el sonar pasa una luz rasante y entonces nos descubre que hay una estructura aquí, no ves la sombra que grande es, que es bastante alta, tendrá unos 4 o 5 metros más o menos, y la longitud de aquí hasta aquí son unos 30 metros, aquí están los metros, de aquí a aquí, quiere decir que es una estructura, una especie de edificio, medio piramidal por este lado, algo así, pero aquí es concéntrico, ¿no ves? Y simétrico perfectamente, ¿ves? Miramos aquí en medio y aquí hace lo mismo y aquí también hace lo mismo. Esto es igualito que lo que aparece en Marroquíes Bajo y también que lo que aparece en la motilla de la Fuer que sale en el documental. Son construcciones concéntricas con muros concéntricos y aquí combinado con algo más bien tipo más elevado, más tipo piramidal o algo así. Es una estructura bastante notable para tener 30 metros de longitud, tiene que ser un templo. Esto seguro que es algo de templo, esto no parece que sea algo habitacional. No, esto probablemente sea más bien un templo, tumba o algo funerario. Y el problema es que esto está a una profundidad, aquí está tapada intencionalmente, Aquí está tapado la coordenada exacta y la profundidad está tapada porque obviamente tenemos que proteger esa información porque hay mucho pirateo, pero un montón. No se pueden imaginar ustedes la cantidad de pirateo que hay en esa zona del Atlántico, de gente que se dedica a saquear sitios arqueológicos bajo el mar para vendérselo a millonarios. Es horrible.
Entonces, por eso, pero os puedo decir que está bastante lejos, pero bastante lejos, mar adentro de lo que es las costas de Cádiz. Está en el corazón del Atlántico ya, pero bueno, bastante lejos, pero no más lejos que la Atlántida. No puedo dar demasiadas pistas. Claro. Vale. Claro. Tampoco lo imaginemos que está sobre la ubicación preferida, que es sobre la dorsal del centro del Atlántico, ¿no? No, esto está entre el Golfo de Cádiz y casi llegando, vamos a poner a Madeira, pues por ahí, por algún lugar, no voy a decir más, por algún lugar de eso, pero que dice, está dentro del área donde estaría la Atlántida, ya está, según los mapas antiguos egipcios y según lo que hemos reconstruido, ¿no? Y la profundidad a la que está, más o menos, la profundidad a la que está te permite reconstruir la antigüedad, porque de acuerdo a la profundidad, los oceanógrafos, con nosotros estaba el director del Instituto de Oceanografía de Estados Unidos, contratado por un dineral que estaba pagando Jim Cameron por él, porque ese hombre hay que pagarle mucho, y él estaba con nosotros, y él era el que nos decía la antigüedad que tenía que tener esta construcción. Entonces, de acuerdo a la profundidad en la que está y el nivel del mar donde estaba en ese momento y tal, el hombre nos calculó que tendría que tener esta estructura, este edificio, como mínimo 7.000 años. Pero de 7.000 para atrás podía tener 8.000, 9.000, 10.000, 11.000. No se puede saber, habría que excavar el sitio y encontrar elementos que se puedan datar. ¿Entiendes? Algún tipo de madera, con suerte algún tipo de madera que esté conservada, que a veces se conservan, sobre todo cuando hay profundidad interesantes y grandes, se suele conservar. A mayor profundidad se conservan mejor los elementos orgánicos. A lo mejor después se hace un estudio científico y se encuentran trozos de madera que se puedan datar, o cerámicas, y las cerámicas también se pueden datar, o termoluminiscencia, etcétera, y ya se podría tener una precisión mayor. Pero como mínimo tendría que tener 7.000 años de antigüedad. Entonces estamos hablando de una civilización que hace 7.000 años y hacía este tipo de construcciones. No se espera, es algo que no se espera. Entonces, igual el puerto que encontramos en el documental, del cual sacamos unas cuantas anclas, las batimetrías como estas nos permitió contar aproximadamente más de 1.000 anclas. Por eso llegamos a la conclusión de que era un puerto. En el documental sacamos, en 40 minutos sacamos 7, un palo ahí para que las vieran. Para que vieran que no es mentira. Entonces, pero ahí debe poder 1.000, por eso en el documental en un momento que Sinja dice, pues 1.000, 2.000, no sabemos, muchas. Pero más de 1.000 seguro. Porque en la batimetría nos salen dibujaditas las anclas hasta con el huequito en el centro y todo, una detrás de otra, amontonadas. Entonces, alrededor de todo ese montón de más de 1.000 anclas se ven espigones, muros, o sea, de lo que era un puerto, que forma un rectángulo cerrado y tal. Pero el problema es que a la profundidad a la que está ese puerto, pasa lo mismo que con esto. Habría que pensar en mínimo 7.000 años. O 6.500 como mucho ya por los pelos. Entonces nos estaríamos ubicando en la época en la que están llegando a la península ibérica los primeros agricultores neolíticos que vienen desde Siria, Palestina, Israel, atraviesan Anatolia y después vienen por todo el Mediterráneo y llegan a la península ibérica. Justo hace unos 7.500 años llegan los primeros hombres del neolítico. Pero aquí ya estaban desde varios miles de años construyendo megalíticos aquí, o sea, grandes megalitos. Entonces, esa gente que se une con los constructores de megalitos aquí son los que forman la civilización atlante realmente. Esa gente venía hablando lengua afroasiática y ya vimos que la lengua de los atlantes es afroasiática. Lo deja bien claro la palabra que dejó de testimonio Solón, precisamente para que supiéramos la etnia, la lengua de esos atlantes. Son afroasiáticos semíticos. Entonces, todo esto va encajando. Entonces, todas estas pruebas tarde o temprano las tendrán que aceptar porque son evidencias reales, científicas, que cualquiera puede ir allí y ver que existen. Entonces es cuestión de tiempo, no sé si de 10 años, 20 años, 30 años, pero en algún momento alguien aceptará que todo esto que estamos encontrando y lo que vamos a seguir mostrando en los próximos documentales, que esperemos que se puedan hacer, y si no se pueden hacer documentales, da igual, lo mostraré yo en libros, o haré mis propios documentales, me da igual. Pero el mundo lo va a conocer, eso está claro. Y cuando el mundo conozca bien todas estas evidencias bajo el mar, de una alta civilización de hace más de 7.000 años, que además tenían barcos enormes, porque el tamaño de las anclas también nos habla de lo grande que eran esos barcos. Hay anclas que pesan por lo menos 2 toneladas. Hay anclas que tienen 2 metros de altura casi. Entonces, esas anclas de esos tamaños solo pueden responder a barcos enormes, más grandes que todos los barcos que se hacían en la época griega y romana. Entonces, sobre todo, el hecho de que haya tantas anclas juntas da más validez a lo que dice Platón,
respecto a que fue un hundimiento catastrófico y repentino, ¿no? Porque claro. Todas salían, es como que el puerto estaba en pleno funcionamiento y de pronto sobrevivió. Todos quedaron sepultados, efectivamente. No. Es un caos de toda esa zona que nosotros pudimos medir. Es una zona de un montón de, por lo menos casi 5 o 6 kilómetros de diámetro en el fondo marino, y entre esos 5 o 6 kilómetros de diámetro, más de 1000 o 2000 anclas, y en algunas, y siempre como amontonadas y agrupadas, 100 por aquí, 20 o 30 por allí, 5 o 10 por allí, de manera caótica pero agrupadas, o sea que está claro que fue por un gran cataclismo, o sea, y no es un comportamiento normal de un puerto, o sea, está claro que fue un gran cataclismo y se llevó a pique todos los barcos, eso, claro. Y habían barcos de todos los tamaños, hay anclas de barcos pequeños normales y hay anclas, que son la mayoría, de barcos muy grandes, de barcos que tendrían que tener como mínimo 60, 70, 80 metros de eslora. Eso es mucho para aquellos tiempos. Barcos donde podrían caber 100, 200, 300 personas, enormes. Entonces, una alta civilización marítima que además dejó sus barcos pintados en la cueva de la Laja Alta, que en el documental se ve. Me hubiera gustado traer la imagen y se me pasó, pero bueno, lo podéis buscar rápidamente. Laja Alta, y metéis en mi página atlantidahistórica.com, ponen Laja Alta en el buscador y os va a salir un montón de artículos y vídeos y todo sobre todo lo que encontramos ahí, el estudio que hicimos de fotografía espectral y cómo salió ahí hasta 7 barcos diferentes, y esos 7 barcos diferentes pintados en la cueva con remo, con vela, distintos diseños, 7 diseños diferentes de barcos. Resulta que se hizo un estudio de datación, se pudo datar el carbón que está por encima de los barcos están pintados en rojo, pintura roja de mineral, no se puede datar, pero sí se puede datar el carbón. Entonces los científicos de la Universidad de Granada se dieron cuenta que todas las pinturas que son de carbón están siempre por encima de las pinturas rojas, quiere decir que son posteriores, ¿vale? Bueno, lograron datar varias muestras de las pinturas rojas, que siempre, repito, están por encima de las pinturas de los barcos, y les dio 6000 años de antigüedad. Por lo tanto, esos barcos tuvieron que pintarse como mínimo hace 6000 años, pero pueden haber sido pintados hace 7000, o hace 8000, o hace 9000, o hace 10000. Lo único que sabemos es que ya los barcos estaban ahí pintados cuando hace 6000 años, hace 6000 años, alguien vino y se puso a pintar en negro. Por lo tanto, esos barcos enormes que se ven en la cueva de las Altas, que están en Jimena de la Frontera en Cádiz, que se ve que son barcos con un montón de remos, con distintos tipos de 2, 3 mástiles de vela, son barcos muy desarrollados que no se ven hasta varios miles de años después por primera vez en la historia. Ya estaban ahí, antes que en ninguna civilización del mundo, aquí, justo en el entorno de Gibraltar. Y ahora vemos en puertos bajo el mar, en el Golfo Atlántico, también barcos también que serían grandísimos también. Entonces, esto desde luego no es casualidad. Todo esto son confirmaciones de que existió una alta civilización marítima, como mínimo, hace 6000 o 7000 años, proliferando en toda esa zona del Atlántico. ¿Qué mejor candidata puede haber que esa para la Atlántida, cuando la Atlántida precisamente se localiza en ese mismo lugar? Es imposible. O sea, no hay mejor candidata en el mundo. O sea, no tenemos en ningún lugar del mundo unas columnas de Hércules que desembocan en un mar llamado Atlántico y al lado de una región que se llama Gádira. Y no tenemos tampoco en ningún lugar del mundo eso, y además debajo del mismo golfo un puerto marítimo hace más de 7000 años con anclas de barcos enormes, y en la tierra una cueva con todos los barcos pintados hace más de 6000 años. En ningún otro lugar del mundo. Imposible. Y todavía hay gente que prefiere seguir creyendo que está en el altiplano, o que está en Machu Picchu, o que está en Indonesia, más lejos todavía. Porque mira que Nueva Zelanda es precisamente la antípoda, el otro lado opuesto del globo de la Tierra, del estrecho de Gibraltar. Pues hay gente que Platón la pone aquí, en el estrecho de Gibraltar, y hay gente que prefiere que la Atlántida esté en el lado opuesto del globo de la Tierra. Y lo que es más, que hay gente que cree, que es quizá lo más curioso y llamativo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hecho un buen programa, ¿no? Definitivamente buenísimo, y sobre todo gracias no solo por la exposición, por lo que nos has contado nuevamente, sino también por tu tiempo, porque allá son horas ya de la madrugada, no importa. del amanecer. Ha sido una hora medianamente
medianamente cómoda, pero bueno. Ha sido un placer. Muchas gracias, Ignacio. No, gracias a ti, ha sido un placer. Espero que a tus fieles seguidores os guste. Y más adelante podremos hacer otros programas sobre otras cosas. Acuérdense que estamos en muchas investigaciones, ¿eh? Yo creo que a la gente le va a gustar mucho lo de la historia de la escritura y el origen de la escritura y cómo aquí en la península ibérica también están apareciendo las escrituras más antiguas de la humanidad, desde el Paleolítico, mucho antes de la Sumeria y de la Sagicia. Hay muchas cosas que yo creo que les va a gustar a tus lectores, que podamos hacer programas de ellos. Esos son temas muy interesantes y que por estar en la península ibérica podrían también estar relacionados de alguna manera claro. con el aporte civilizacional. Claro, es que se va sumando, dice, bueno, ves lo de la alta civilización marítima, ves todo esto y dice, ahora no puede extrañarnos que también aparezcan escrituras en esa época. La península entera está plagada, tenemos cientos de ejemplares de inscripciones por todos lados. Y ya hemos podido descifrar bastante bien lo que dicen, los signarios, cómo son y todo. Entonces, claro, no es de extrañar que también esa civilización haya tenido una escritura, porque las altas civilizaciones necesitan escritura, porque la escritura es importante para organizar el estado de la civilización, es importante, por eso los mayas también tuvieron escritura. O sea, todas las civilizaciones, cuando ya llegan a un nivel de desarrollo importante, muy grande, de ciudad-estado, necesitan escritura. Era de esperar que aquí también lo vieran, ¿no? Bueno, amigos, pues nada, ha sido un placer, encantadísimo, y espero que os guste mucho a tus seguidores. Ya me cuentas, ya me avisas cuando esté en YouTube para verlo. De todas maneras, Giorgio, muchas gracias y definitivamente habrá un siguiente programa sobre otro de esos interesantes temas. Vale, perfecto. Hasta luego. Hasta luego.